Todo mundo halagando a Omar Fernández, todo mundo aplaudiéndole, los periodistas lambones aplaudiéndolo, los periodistas o analistas políticos de muchos medios electrónicos de información de la República Dominicana poniéndolo casi como un dios, poniéndolo casi al lado de un altar, haciendo esa explosión de elogios, de adjetivos calificativos hacia su comportamiento político, su perfil político. Señores, pero por Dios, si bien es cierto que Omar Fernández tiene cualidades políticas como joven, tiene una presencia, que eso importa mucho en política, tiene una personalidad, tiene un perfil, tiene una buena presencia física, todo eso son elementos que los estrategas electorales van moldeando para crear una marca perfecta. Acuérdense lo que les he dicho, el candidato es la marca y sus discursos son los productos, porque el discurso es lo que venden. Y Omar Fernández tiene ciertas características que pudieron hacerlo un candidato medianamente aceptable. Pero no ganó por eso, señores. Dejen de estar aplaudiendo y haciendo bombos y platillos y poniéndole cosas que no son. Deben de ser objetivos. Yo veo a todos los periodistas. Oye, he visto cantidad de análisis de lo que sucedió con Omar Fernández y Guillermo Moreno. Y no hay forma. O sea, es como que la Virgen de Guadalupe o la Virgen de la Altagracia y Omar Fernández. Se han ido en elogios que no es posible. Eso no es verdad. Señores, cuando tú tienes un competidor de muy mala calidad, tu principal opositor en unas elecciones, con carencia de absolutamente casi todo, porque Guillermo Moreno no tenía presencia, no tenía discurso, no tenía marca, no tenía esas cualidades que Omar Fernández pudiera tener. Entonces, ¿contra quién estaba compitiendo Omar? Porque aquí se hizo la narrativa, no, Omar Fernández está compitiendo contra todo el PRM. Omar Fernández está compitiendo contra todo el Estado porque todo el PRM, todo el tren gubernamental del gobierno se volcó en contra de Omar Fernández, con todos los recursos, etcétera y etcétera. Pero nunca analizaron a su candidato, Guillermo Moreno. Había PRMistas de las bases y de nivel medio que escribían en mi canal y que yo escuchaba en otros lados. Yo soy PRMista, pero no voy a votar por Guillermo Moreno. No me convence. Voy a votar por Omar. Entonces, gran porcentaje de sus votantes de Omar no son de la fuerza del pueblo. Para que ustedes digan que de verdad lo barrió a Guillermo Moreno. La mayoría de sus votantes, quien votó por Omar, venían del PLD y venían del PRM. Simplemente porque Omar no tenía un rival político electoral. Guillermo Moreno carecía de todo. Por eso es que todo el PRM y el presidente se echó la candidatura a los hombros. ¿Ustedes no recuerdan todos los spots publicitarios donde parecía que Luis Abinader era el candidato a senador y no Guillermo Moreno? Yo nunca había visto esto en la historia de la República Dominicana, que un presidente cargara con eso para una senaduría. Por eso veían a Guillermo Moreno desesperado buscando votos hasta de sus enemigos, hasta de gente que de alguna manera se ha señalado como el general Zorrilla Osuna, que hacía y deshacía con Inespre y su finca y etcétera, etcétera. Por ponerles un ejemplo. Ni siquiera los votos de Cruz Giminián, el médico del pueblo y ese ser tan popular, tampoco fueron para votar por Guillermo. Por eso es que ustedes veían que todo el PRM, incluyendo al presidente de la República, estaban con esa candidatura porque sabían que Guillermo Moreno no tenía las cualidades para enfrentar a Omar Fernández. Por eso es que Omar Fernández gana. No tanto por las cualidades propias de Omar, que si bien es cierto es un joven, que ahora tiene una labor mucho más complicada y tiene una responsabilidad muy grande. Tiene que demostrar que verdaderamente es distinto a su papá,
que verdaderamente se está desligando y divorciando plenamente de todas las acciones y posibles enseñanzas que su papá le pudo transmitir, porque el 60% de rechazo que tiene Leonel es causante precisamente de eso. ¿Cuántas veces no hubo gente que estaba comparando y diciendo que iba a salir igual que el papá, que eso era igual, que Omar era lo mismo que Leonel, que era lo mismo, etcétera? Entonces, desde mi punto de vista, no es porque Omar realmente fuera ese gran político, ese gran joven, ese revolucionario de las ideas, ese que viene a cambiar la política de este país. No es así. No es así. Cuando tú vas, por ejemplo, vamos a ponerlo, el ejemplo o una analogía en la pelota. Tú tienes, por un lado, en una competición, a los Yankees. El mejor equipo que ha dado los Yankees, el superdotado equipo, lo vas a enfrentar contra, qué sé yo, los Tomateros de Mazatlán en México, por ejemplo. ¿Cómo van a estar las apuestas? Nadie conoce a los Tomateros de Mazatlán allá de México, un equipito que anda por ahí. ¿Cómo van a dominar las apuestas? Yo estoy seguro que van a ir 10-1 fácilmente por los Yankees, porque no hay rival, porque no hay talento, porque no hay capacidad, pero ese es el único que hay. Acuérdense que estaba Vinicito, que su porcentaje hasta me da risa, yo ni lo voy a decir porque ni siquiera llegó al 5%. Ya un político dinosaurio, radical, conservador, ultraconservador, nacionalista, que casi que yo creo que su familia nada más votó por él. Guillermo Moreno y Omar Fernández. Por eso es que Omar ganó, porque no había competición, porque no tenía enfrente a rivales de calidad, no tenía marcas establecidas, no tenía esos candidatos que tú dijeras, wow, este tiene talento, tiene presencia, tiene discurso, tiene marca, sabe vender. Yo estoy seguro que si la candidata a senador otra vez hubiera sido Farideh Raful, Omar Fernández no hubiera tenido 56%. Se le iba a complicar con Farideh, porque de Guillermo a Farideh hay mucha distancia. ¿Por qué se aferraron a defender la candidatura de Guillermo y no de Farideh? Solamente lo sabrá el presidente de la República, porque él fue el que decidió eso. Más allá de que a lo mejor en un momento dado los números de Farideh no daban, a lo mejor. Pero si tú ponías a competir a Omar y a Farideh, no iba a pasar esto que hizo Omar. Estoy seguro de eso. Guillermo Moreno no tiene forma ni de... Oye, yo creo que... ¿quién pudo haber votado por Guillermo Moreno? Entonces, este alto porcentaje, esta diferencia de puntos entre Omar y Guillermo, lo hacen ver para la opinión pública y para los especialistas según de la política, como el grande, como la gran revelación de la política, el que viene a cambiar el sistema de partidos, el que viene a cambiar la cara del nuevo legislador, el que viene, ¿no? Casi como un gurú, ¿no? A posicionar nuevas ideas. Es simplemente un senador. Él no va a cambiar absolutamente nada. Es un senador y todo lo que él proponga, todas las iniciativas de ley que él proponga, tienen que pasar por la Cámara de Diputados. Y la mayoría de la Cámara de Diputados es del PRM. O sea, y la mayoría de los senadores son del PRM. Muchas veces la gente piensa que con ser senador ya tú vas a cambiar un país. No, tú eres un senador más de 32. Pero hay una Cámara de Diputados que tiene que aprobar todas las leyes que se deben de estudiar en la Cámara de Senadores, después en la Cámara de Diputados, en fin. Y quien gobierna o quien tiene mayoría es el PRM. Díganme, ¿qué va a poder hacer Omar? ¿Qué va a poder hacer Omar? No, Omar no está para reformar la policía, porque Omar decida reformar la policía, hacer una propuesta, no lo van a hacer. La reforma fiscal tampoco.
Todo eso, temas importantes de este país, no dependen solamente de una persona, ni mucho menos de un senador, ni mucho menos. Que otra vez Abinader va a pedir préstamos y entonces tienen que votar los senadores o los diputados, tienen que votar para aprobar eso. Si Omar Fernández vota en contra, no va a pasar nada. Se va a obtener el préstamo porque no son mayoría. La oposición no es mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en los senadores. Entonces, no se hagan sueños guajiros en la cabeza. Si bien es cierto que Omar es una marca fresca, una marca joven, un muchacho que se ve bien, un muchacho que yo estoy seguro que muchos jóvenes y jovencitas que no saben quién es Omar votaron por él porque simplemente es buen mozo y porque habla bonito. Ni siquiera saben de sus propuestas, no saben cuál es su posición con las 3 causales, en fin, muchísimos temas. Pero es un joven que tiene una marca bien, hay que reconocerlo. Es un tipo sensato, no tiene ningún pleito con los medios electrónicos, sabe atender a los periodistas, sabe responder en un debate, le ganó a todos los candidatos que estaban en el debate por su presencia, por su capacidad de respuesta, por su síntesis al responder, por dominar los temas. Si bien es cierto que está preparado, eso no quiere decir que por eso fue que arrasó. Arrasó porque no tenía rival, arrasó porque Guillermo Moreno no era un apto rival para él. Por eso fue que ganó así. Sin desmeritar, ¿verdad? Sin quitarle mérito a lo que yo estoy diciendo de Omar. Pero esas no son las razones por las cuales ganó de esa forma. Eso quiero reflexionar y eso quiero que ustedes lo entiendan para que no se dejen engañar, porque ahora está esa narrativa tan tajante y tan fuerte de poner a a Omar Fernández como ese fenómeno político. Y no es así. Porque se basan en que doblegó al Estado, le ganó al Estado. Todo el ejército que mandó el PRM, todo el ejército político, me estoy refiriendo, toda esa maquinaria no pudo con Omar. Porque eso no era, él estaba compitiendo contra otro posible senador. Esa es la realidad. Les están desvirtuando la narrativa, les están cambiando el contexto, les están cambiando toda la estrategia en cómo se presentó Guillermo Moreno. Insisto, no le estoy quitando méritos a Omar. Yo reconozco sus talentos y reconozco todo lo que acabo de decir. Pero eso para mí no fueron las razones. Ahora, Omar tiene una tarea muy importante, tiene una responsabilidad muy profunda, porque tiene 4 años para demostrar coherencia entre lo que dijo en campaña y lo que va a ejecutar ya durante su periodo como senador. Vamos a ver cómo se va a comportar Omar en los tiempos, en los espacios en que hay que votar en contra, a favor de una ley, en contra o a favor de un préstamo. ¿Qué es lo que va a proponer? ¿Cuáles son sus propuestas más allá de sus perritos, más allá de las toallas femeninas para las mujeres, etcétera? Tenemos que ver el trabajo que va a hacer Omar. No solamente es llegar a la Cámara de Senadores, levantar la mano, sí, apruebo o no apruebo. No. Tienen que empezar a mostrar y ganarse ese poder en el terreno de la legislación, de las legislaturas, para que sea un protagonista principal, ¿no?, de toda Cámara de Senadores y Diputados, todo lo que tiene que ver con el sistema legislativo. Él tiene que empezar a asomar la cabeza, tiene que verse a Omar Fernández en estos 4 años como el líder legislativo de la República Dominicana. Así se tiene que ver Omar para que su carrera política vaya ascendiendo. Y entonces pueda darnos, ¿no?, eso que ha dicho: confíen en mí, yo no los voy a decepcionar. Seré un senador responsable, que va a buscar los beneficios del pueblo dominicano. Esa es la narrativa de Omar. Y yo por lo menos espero eso. Así que no se dejen engañar, no reflexionen con esa gente que está halagando y empoderando a Omar Fernández. Simplemente ganó de esa forma, con un poco más del 56%, porque no tenía rival, no había un rival electoral. Y los PRMistas se dieron cuenta 4 meses antes y por eso quisieron hacer a Guillermo Moreno una buena marca, pero imposible. Ya no había forma porque la naturaleza de ese personaje, de esa marca, no daba para más. Por eso gana Omar Fernández. Así que
Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden, soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.